que no se pudieron conectar el día de hoy puedan acceder a esta información. Vamos a dar inicio, entonces me voy a permitir presentarles nuestra presentación. Sí, gracias, Catherine. Si quieren ir haciendo comentarios durante el transcurso de la webconferencia, lo podemos hacer por el chat, o si desean pueden levantar la mano para que pues no vayamos interrumpiendo el diálogo, pero sí es muy importante que nos escuchemos todos. Vale. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, tutora. Gracias. Bueno. Me saca. Bueno, el día de hoy vamos a presentar nuestra unidad número 1 del curso, que se llama Generalidades de la legislación para los grupos étnicos. Esta unidad compone la actividad número 1, que fue la que desarrollamos y que cerró el pasado 5 de septiembre, acerca de la línea del tiempo que hicimos sobre las diferentes regulaciones normativas de legislación para grupos étnicos que se han desarrollado en Colombia. Y esta segunda actividad que vamos a desarrollar ahorita, que es el cuadro sinóptico, pero ya veremos con más detenimiento en qué consiste la actividad. ¿Cómo vamos a hacer esta presentación? Primero vamos a tener una contextualización de lo que es la etnoeducación en Colombia y cómo se ha desarrollado de forma histórica. Vamos a tratar unas normas que son muy importantes y que son referentes en el tema etnoeducativo y en el tema de legislación para grupos étnicos, que son el convenio 169 de la OIT de 1989, la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 715 de 2002, me quedó mal ahí. Y vamos a hablar unos casos específicos que son las comunidades afrocolombianas y finalmente a conocer unos ejemplos o unos casos de contextos etnoeducativos. Un momento que acaba de ingresar alguien. Listo. Entonces vamos a iniciar con lo primero, que es la contextualización de la etnoeducación en Colombia desde los diferentes referentes educativos o etnoeducativos también. Parte de la presentación que les voy a hacer el día de hoy la tomo de un texto que no está dentro de la unidad, pero que si ustedes desean conocerlo, yo se los puedo compartir, que se llama Logros y retos de la etnoeducación en Colombia. Y los autores son Lilia Triviño Garzón y Livio Palechor Arévalo. En este libro ellos nos hablan de un contexto general de las comunidades indígenas y de las comunidades étnicas en Colombia. Nos hablan de la importancia de la diversidad multicultural de Colombia e intercultural a partir de los 87 grupos indígenas que tenemos dentro de nuestro territorio nacional y las 65 lenguas que hoy en día se encuentran dentro del territorio. También nos hablan de la población afrodescendiente, que al día de hoy es alrededor del 18% de la población nacional, y a quienes se les reconocen dos lenguas, una la creol, que es la que se habla en San Andrés, y otra la palenquero, que se encuentra en San Basilio de Palenque. La etnoeducación empieza en la década de los 80 con lo que se conocen como las luchas indígenas por la recuperación de las tierras, pero que también empiezan a tener un contexto dentro de la educación. A partir de la resolución 3454 de 1984, se empiezan a crear los programas para la educación formal de las comunidades indígenas en el país, que se orientan al desarrollo o que están orientadas desde los lineamientos del Ministerio de Educación. En la década de los 70 se inician las luchas indígenas por la
por la reivindicación tanto de los territorios como de las autonomías dentro de los contextos políticos, sociales y culturales de las comunidades indígenas. Estas luchas se dan a nivel colombiano, pero también latinoamericano. En esta época se conforman las organizaciones indígenas regionales y locales como son el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, y la Organización Indígena Tairona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas dos organizaciones son las más importantes porque marcan un hito dentro de la etnoeducación en Colombia. Primero, porque permiten la creación de las escuelas propias o son las que solicitan al Estado colombiano que se haga la creación de las escuelas propias. Segundo, porque solicitan la formación de maestros bilingües seleccionados por las mismas comunidades. Y tercero, porque son los primeros en solicitar que la administración de las comunidades se haga desde los mismos gobiernos indígenas, a partir de la expulsión de los misioneros capuchinos desde 1916 hasta 1976. Estos son tres de las exigencias más importantes que suceden en esta década de 1970, en las que se empieza a tomar relevancia en el contexto educativo y también etnoeducativo, es decir, para las comunidades étnicas, frente a cómo se debe hacer una deshomogenización de la educación en Colombia, teniendo en cuenta la diversidad del territorio. Entró alguien más. Bueno, ya que me hicieron salir, quiero que alguno de ustedes me diga en la imagen que estoy presentando, si alguno de ustedes puede reconocer quién es el indígena que está allí, o bueno, el líder indígena que aparece en esta imagen que estamos viendo. ¿Alguno lo reconoce? ¿Han escuchado hablar de él? Profe, ¿él no es peruano? No, él no es peruano. Bueno, como no lo conocemos, se los voy a presentar en este video. Mi pensamiento es el de un hijo de la selva que vio nacer, que se crió y se educó debajo de ella, como se educan las aves para cantar, y se preparan los polluelos batiendo su plumaje para volar, desafiando el infinito para mañana cruzarlo. La protesta que ella hacía era con el fin de recuperar las tierras, que las tierras eran para todo el mundo, para los indígenas, campesinos, afros. Que él nunca necesitó un estudio para salir de una cárcel, él mismo hacía de abogado. Lo llamábamos el abogado de los indígenas. Quintín Lame ha sido el orientador de todo este proceso de lucha en base a la norma y en base a la ley para poder nosotros exigir nuestros derechos. Entonces él se empeñó porque conociéramos las leyes de nuestro país. Los pueblos indígenas hemos sido sometidos a ese exterminio físico y cultural histórico. Había piedra, había garrote, eso estuvo duro para ganarnos eso. Los indios no tenemos por qué pagar derraje, porque Colombia es un gran baldío, que el rey de España no podía dar en encomienda a los blancos conquistadores
que vinieron a robarnos y a asesinarnos. Nosotros no hemos venido como puercos sin horqueta a meternos en un sembrado ajeno. Esta tierra es de nosotros. Deja el libre viento, como voy a respirar. Es triste, solo busco la verdad. Cadenas me detienen, no me dejan caminar, pero salen mis ideas. Bueno, ahora ya que lo conocemos, Quintín Lame es uno de los principales líderes indígenas que en esta lucha de los años 70, que se inician en las comunidades especialmente del Cauca y de la Sierra Nevada, buscan tanto la recuperación de las tierras, cuando él dice que no se han metido con horqueta a expropiar, lo hace es porque la lucha de ellos fue una lucha de sembradíos. Entonces lo que hicieron Quintín Lame y su grupo fue ir entrando poco a poco a los terrajes que eran de grandes o extensiones de tierra propiedad de grandes terratenientes, empezar a cultivar a partir del concepto que la tierra pues es de quien la cultiva, y como esos terratenientes tenían terrenos muy extensos, pues no podían obviamente abarcarlos todos. También se inicia con él un proyecto educativo y es acerca de la recuperación de la memoria histórica. Entonces, el proceso que se inicia en el Cauca es a partir de la publicación de unos panfletos pequeñitos donde se iba haciendo una recuperación de la memoria de cuál era el pasado indígena de ese territorio, es decir, cuáles eran los ancestros del territorio y por qué ese territorio pertenecía a las comunidades indígenas del Cauca. En la década de los 80 surgieron otras organizaciones indígenas y empieza a crecer todo este movimiento de lucha. Organizaciones tanto a nivel regional como zonales que dan origen a lo que hoy en día se conoce como la Coordinadora Nacional Indígena, que en 1983 se conformó en la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Hoy la ONIC cuenta con más de 30 organizaciones indígenas regionales, 200 organizaciones zonales y más de 800 cabildos afiliados. Surgen otras organizaciones macrorregionales como son las Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, y la Organización de los Pueblos Indígenas de Amazonas y Caquetá. En 1986 se expide el decreto 0088 de 1976, en donde el Ministerio de Educación abre la posibilidad para que los grupos étnicos construyan propuestas de educación propia y participen activamente en la elaboración de sus currículos. En 1978, en el decreto 1142, en el artículo 11 se ratifica el derecho de los indígenas a tener educación propia en su lengua materna de acuerdo con sus características culturales. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es una de las características más importantes dentro de la lucha y reivindicación de las comunidades indígenas y para lograr su autonomía política, tanto en los temas culturales como educativos, es el tema de la lengua propia? ¿Por qué consideran ustedes que es importante que la etnoeducación se dé de una forma bilingüe? Ya voy a leerlos. Sí, Elizabeth. Abre tu micrófono. Buenos días, profesora y compañeros. Pues yo considero que la lengua es primordial porque en ella está contenida las costumbres, la cultura, el quehacer y la cosmovisión. Entonces creo que eso hace parte esencial y pilar de las culturas. Gracias. Gracias, Elizabeth. Muy bien. Catherine. Catherine, ¿puedes abrir tu micrófono?
Hola, muy buenos días para todos y todas. Considero que el bilingüismo dentro de la educación para pueblos étnicos es la conservación del origen de las comunidades como tal, de los pueblos indígenas. Sí, exactamente. Lo que ustedes dicen es muy acertado y ese es el sentido que tiene el bilingüismo dentro de la etnoeducación. Uno, porque es un pilar de la interculturalidad, es decir, que permite que las comunidades étnicas puedan desarrollar tanto desde la educación propia o potenciar desde la educación propia sus saberes ancestrales y su cultura, pero también generar una relación con las otras culturas que tienen dentro de su entorno. Y lo otro que es muy importante frente a lo que es la lengua materna es que a partir de allí se entienden los conocimientos de las comunidades indígenas, es decir, que todo el pensamiento epistemológico de las comunidades indígenas se encuentra dentro de sus lenguas maternas. Vamos a continuar con nuestra exposición. En el decreto 085 de 1980 se faculta el nombramiento de los maestros bilingües para ejercer la docencia en grupos indígenas, aunque no cubre todos los requisitos exigidos de los demás docentes de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que en este decreto se facultaba que las comunidades indígenas pudieran nombrar sus propios docentes sin necesidad de que cumplieran el estatuto de profesionalización docente, que en ese momento era el decreto 1222 de 1979, que exigía no solamente unos estudios profesionales, sino también una experiencia en el área docente. En 1984, en la resolución 3054, se crea el Grupo de Etnoeducación en el Ministerio de Educación para incentivar estos programas etnoeducativos. En 1989, que es un año muy importante y que ustedes se dieron cuenta que yo di palo durante la actividad anterior en el foro, con el convenio 169 sobre pueblos indígenas y triviales en países independientes. En la Conferencia General de las Organizaciones de la Organización Internacional del Trabajo se reúnen y crean este convenio 169, tomando la recomendación sobre pueblos indígenas y triviales que se había hecho en el convenio de 1957. ¿Por qué es la importancia de este convenio? Primero, porque reconoce el derecho de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas, religiones dentro del marco legislativo de los estados donde viven. Protege los derechos de los pueblos indígenas como sujetos colectivos. Vamos a centrarnos un poquito a pensar a qué se refiere este convenio con afirmar o con reconocer a los pueblos indígenas como sujetos colectivos. Esto de sujetos colectivos lo vemos en Colombia, especialmente en el tema de la propiedad. Entonces, nosotros sabemos que la propiedad es privada, ¿sí? Pero en los territorios indígenas la propiedad es colectiva, ¿sí? Entonces, la protección de los derechos de las comunidades indígenas no se ve de una forma individual, sino se ve de una forma colectiva. Esto también pasa, por ejemplo, en Perú, donde la propiedad intelectual, es decir, las creaciones que se hacen a partir del conocimiento de las personas, no se ve, como sucede aquí en Colombia, de manera privada, sino que se reconoce de manera colectiva. Ahí entra en protección entonces todo lo que son los tejidos, todo lo que son las formas de construcción, la música, los bailes, las danzas, la construcción de instrumentos, entran en una protección colectiva del saber porque los pueblos indígenas tienen una visión o una cosmovisión diferente tanto del territorio, los recursos naturales, como de los saberes. Este convenio es el primer tratado internacional que se hace sobre los derechos de los pueblos indígenas y tiene dos postulados muy importantes. Uno es el derecho a mantener y fortalecer su cultura y sus formas de vida e instituciones propias. Y el segundo es el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afecten. El convenio tiene 16 artículos en los que se establecen los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Entre esos está, uno, la propiedad de sus tierras, que como estábamos hablando es de forma colectiva.
los recursos naturales de sus territorios. Es decir, aquí entra lo que en la Constitución Política de 1991 conocemos como la consulta previa, y es que ninguna extracción minera o ningún proyecto que tenga que ver con la extracción de minerales o de recursos naturales puede hacerse dentro de los territorios indígenas sin hacer una consulta previa dentro del territorio. También está la preservación de sus conocimientos y tradiciones y la autodeterminación y consulta y la autodeterminación dentro de los territorios. Esto es uno de los principios que retoma la Constitución de 1991, y es que permite que dentro de los territorios indígenas haya una jurisdicción propia, que también está dentro del tema judicial, el tema de gobierno, el tema social y el tema político. Continuamos con nuestra Constitución Política de 1991, que es la expresión más significativa a nivel normativo. Allí encontramos en los artículos 7, 8, 10, 13, 67 y 68 el reconocimiento de la diversidad étnica, la oficialización de las lenguas indígenas en los territorios y en la formación docente. En estos planteamientos que trae la Constitución Política son retomados por la Ley 1115 de 1994, que, como ya sabemos todos nosotros, es la Ley General de Educación. En el capítulo 3 de esta norma se define la etnoeducación como la educación dirigida a los pueblos étnicos, incluidos allí los afrocolombianos, los rom y los raizales. Los principios, esta definición es una definición conflictiva. Yo creo que ustedes lo pudieron ver dentro de los textos que tienen en la unidad número 1, que ese conflicto nace a partir de desde donde se toma el tema de o desde donde se define el concepto de la etnoeducación. Este concepto se toma desde un antropólogo que se llama Bonfil Batalla, y él nos habla de la etnoeducación desde una idea de etnodesarrollo. A partir de allí se empieza a desglosar el tema etnoeducativo desde el Sistema General de Educación en Colombia. Entonces, primero, nos lo definen como un desarrollo dentro de las propias comunidades, y también nos lo definen como un servicio, desde el entendido que el sistema educativo en Colombia es la prestación de un servicio. Esto genera un conflicto muy grande con las comunidades étnicas, porque la educación, al verse como un servicio, pues enmarca dentro de políticas neoliberales que no permiten un acceso libre y autónomo a los conocimientos o al sistema educativo, sino que se encuentra enmarcado en modelos económicos donde se generan prestaciones de servicio y pues desde allí una retribución económica. Dentro de la Ley 1115 encontramos unos principios y unos fines. Uno es la integralidad, la interculturalidad, la diversidad étnica, la participación comunitaria, la flexibilidad y la progresividad. También está la enseñanza bilingüe en los territorios y se legisla sobre la formación de etnoeducadores. En 1993 aparece la Ley 70 de Protección y Desarrollo de las Comunidades Afrocolombianas, y este es como el primer inicio de lo que se va a conocer como la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y pues finalmente tenemos el decreto 804 de 1995, que es el decreto que regula la etnoeducación de los grupos étnicos, y es el decreto donde se define la etnoeducación como un servicio a partir de la norma de la Ley 1115, que trae el sistema educativo como la prestación de un servicio. Este decreto pues nos habla que los grupos indígenas van a tener van a priorizar su educación propia, el control de sus recursos, van a tener sus propios mecanismos etnoeducativos. Vamos a entrar con el tema de las comunidades afrocolombianas y vamos a ver un poco cómo ha sido su desarrollo. Entonces, como les decía, el antecedente va a ser la Ley 70 de 1993, que es la política de etnoeducación para las comunidades afrocolombianas, y crea una comisión pedagógica. Pues también está el reconocimiento que hace la Constitución Política de 1991
En 1992, el primer Congreso Pedagógico de Comunidades Afrocolombianas que se hace en Tumaco, y finalmente pues el decreto 1122 de 1998, que es la Cátedra de los Estudios Afrocolombianos. En este decreto se establece un contexto etnoeducativo para los estudios afrocolombianos con el fin de hacer visible los procesos y las experiencias históricas, políticas y culturales de los pueblos afrocolombianos. Y la idea es que esta cátedra se dé dentro de todas las instituciones educativas de formación, tanto básica como media, y que permita que exista una pequeña descentralización del pueblo afrocolombiano, es decir, que se pueda dar a conocer en otras regiones o en otras geografías distintas a las del Pacífico, que es pues donde se encuentran de manera más eh, mayoritaria o de mayor número. Esta cátedra, pero también la etnoeducación de las comunidades afrocolombianas se encuentra establecida en el decreto 804 de 1994, donde se configuran los procesos etnoeducativos dentro de los planes de desarrollo para las comunidades afrocolombianas. Y bueno, finalmente vamos a hacer referencia a la Ley 715 de 2001, que es la que entra en vigencia y digamos que viene a afectar el decreto que nos regula la etnoeducación en Colombia, el 804 de 1995, porque al plantearse esta norma, está estableciendo, pues primero, el concepto de la etnoeducación como un servicio, es decir, que lo que busca siempre es entrar en políticas de reducir el gasto y y buscar como el mejoramiento educativo, pero el entrega el proceso etnoeducativo o lo establece a partir de los exámenes estandarizados o entran dentro de ese mismo proceso de estandarización de la educación en Colombia, lo cual pues genera una dificultad muy grande porque en un país diverso, con diversidad de culturas, es muy difícil generar una estandarización del contexto educativo y lo que hace esta norma es precisamente eso. Entonces, todas las evaluaciones que se hacen de la etnoeducación se establecen a partir de las pruebas que están estandarizadas para este ejercicio y esto pues se vuelve muy conflictivo en nuestro país. Qué pena con ustedes si escuchan mucho ruido, es que estoy en el centro y estamos varios profes. Bueno, y ahora les voy a presentar algunos videos, dos videos nomás, sobre el tema etnoeducativo, como unos, digamos, casos, experiencias de cómo se ha desarrollado este proceso en Colombia y vamos a verlos y vamos a discutirlos un poco y para finalizar vamos a revisar un poco la actividad que tenemos para esta unidad. Entonces voy a presentar primero el caso de la Universidad Indígena del Cauca. Seguramente ustedes también ya lo deben conocer.
Hola. ¿Estaban escuchando los videos? Qué pena. No se escucharon, tutora, yo no escuché. Ay, lo que pasa es que estoy en el centro, entonces hay mucha interferencia de ruido y yo creo que y además se me ha colocado en silencio, pero bueno. El primer video que vimos es sobre la Universidad del Cauca, la UNIN. La Universidad del Cauca nace o es una idea que se viene creando y que se constituye ya hace como unos 6 años. Y bueno, ellos en el video van contando todo el proceso de esta lucha. Voy a compartirles el enlace para que ustedes lo puedan ver posteriormente, porque la verdad no se está escuchando. Y el segundo video es de San Basilio de Palenque. Entonces, este es un video que se hace con una financiación dentro de un PES, o sea, un plan especial de salvaguardia. Esta es otra norma que es muy importante, que si en algún momento ustedes quieren revisar, son las normas de patrimonio cultural inmaterial en Colombia, que son las que entran a hacer la protección de todos los saberes ancestrales de las comunidades, no solamente étnicas, sino también rurales y campesinas. Es la norma 1185 de 2008. Y allí, pues entonces, en este proceso se hace como una construcción educativa con los estudiantes de San Basilio de Palenque, del colegio de Beicós, y ellos ahí empiezan a narrar cuáles son esas experiencias o cuáles son esos proyectos educativos que vienen desarrollando. Entonces les dejo los enlaces ahí para que ustedes posteriormente puedan verlos, y qué pena que no se haya podido escuchar. En este momento vamos a ver el tema de la guía de actividades que tenemos para este curso, para este segundo paso. La webconferencia yo la descargo y yo les envío el link después por correo electrónico y la dejo en el foro de noticias para que puedan tener acceso. Y pues les podría presentar ahorita los videos, pero es que realmente hay mucha interferencia de sonido y no se va a escuchar bien. Entonces, bueno, la actividad para este segundo paso, como ustedes ya vieron, es el desarrollo de un cuadro sinóptico. Entonces, la idea es que ustedes realicen la lectura de la unidad 1 y tomen también algo de la unidad 2 sobre los grupos étnicos, indígenas, comunidades negras, rum, raizales y palenqueros. Deben proponer y concertar en el foro qué legislaciones van a trabajar dentro del cuadro sinóptico y deben escogerla dentro de esta lista que tenemos, que es el decreto 1142 de 1978, la Constitución Política, la Ley 47 de 1993. Bueno, todas estas que están acá, ustedes eligen cuál quieren trabajar y realizan mínimo 2 filas del cuadro sinóptico por estudiante y posteriormente realizan una compilación en grupo, el cual la compilación, ustedes tienen un anexo guía dentro del foro que se llama anexo 1 cuadro sinóptico y ahí están las instrucciones de diligenciamiento. ¿Cuáles son las evidencias grupales? Con base en la lectura de la unidad 1 y la revisión de la unidad 2 y de otros documentos o de experiencias, por ejemplo, estos dos casos que yo les he colocado en los videos de YouTube, o de visitas a instituciones educativas de la región donde ustedes se encuentren, deben hacer un análisis de la legislación educativa para los grupos étnicos en este cuadro sinóptico. Para realizar esta actividad se requiere acordar cuáles van a ser los decretos y las normas que van a trabajar. Cada integrante debe realizar mínimo 2 filas del cuadro sinóptico y las debe compartir en el foro. Deben hacer al menos un comentario de los aportes de sus compañeros y establecer colaborativamente las reflexiones finales del trabajo realizado. Y deben crear un blog en un sitio web donde realizar una publicación del cuadro sinóptico.
Acá les sugieren una página en la que pueden hacer el blog. Deben ordenar y planear sus actividades grupales y también evidenciar la participación de cada estudiante, esto en el anexo 2, que es el informe de cumplimiento. Estos son los lineamientos con los que se debe entregar el trabajo: portada, introducción, cuadro sinóptico, reflexiones finales, link del blog, referencias bibliográficas. Individualmente, cada uno tiene que realizar la lectura de sus 2 unidades. Deben hacer la repartición de cada estudiante de la lista suministrada y también deben proponer las legislaciones que resulten relevantes para los grupos étnicos, es decir, si conocen otra, por ejemplo, el convenio de la OIT que no está dentro de la lista. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes. En cada grupo deben elegir un integrante que se encargará de entregar el producto solicitado. Antes de entregar, no olviden revisar que cumpla con todos los requerimientos de la guía y deben incluir a todos los autores dentro del trabajo que van a entregar. No sé si tengan alguna duda. Mi invitación es que hagamos este trabajo de una forma crítica y reflexiva. Desde mis estudios y desde mis planteamientos, yo encuentro que la normativa etnoeducativa en Colombia y para la legislación en general para los grupos indígenas aún es muy corta para su desarrollo en 2 sentidos. 1, en el tema de la eficacia y de la efectividad de la norma, y 2, en las dimensiones que maneja en cuanto a los temas de diversidad. En cuanto a la efectividad y eficacia de la norma, lo que yo encuentro es que lo que se plantea dentro de los textos nacionales no se puede evidenciar realmente dentro de los territorios. Es decir, las condiciones de las comunidades indígenas en Colombia son realmente muy difíciles. Encontramos, por ejemplo, que la Corte Constitucional ha determinado el estado de cosas inconstitucionales para alrededor de 30 comunidades indígenas que se encuentran en condiciones de desplazamiento. En estas situaciones, un contexto educativo es muy complicado, especialmente cuando las comunidades indígenas llegan a las ciudades, donde el estar fuera de sus territorios no permite un reconocimiento o una apropiación de lo que conocemos como educación propia. Las comunidades indígenas han planteado que para ellos es mejor utilizar el término de educación propia que el término de etnoeducación, porque la etnoeducación es un sistema normativo que ha sido creado por los gobiernos para precisamente generar esos procesos de etnodesarrollo que veníamos hablando dentro de la conferencia y posteriormente para prestar el servicio educativo, lo cual entra en contradicción con los principios fundamentales de las comunidades étnicas, donde la educación no nace como un servicio, es decir, no se está prestando para que las personas se formen y posteriormente ingresen a un campo laboral, sino que el proceso de formación que hacen las comunidades étnicas es un proceso que está orientado a una cosmovisión que tiene todo un ciclo de vida y en conexión con la naturaleza y con la comunidad. Entonces, desde una cosmovisión diferente, un pensamiento epistemológico distinto, obviamente pues estos conceptos entran a chocar con los principios y desarrollos de la educación propia que se gestan en las comunidades indígenas. Charik, ¿tienes un comentario? Día, compañeros y maestras. Sí, de ahora cuando mostró la guía, porque no tengo muy claro qué hacer individualmente. O sea, muestran unos decretos y una lista donde uno debe escoger. Entonces esa parte no la tengo como muy clara qué debo hacer. Bueno, Charik, cada uno de ustedes debe escoger 2 decretos de la lista. Espera, me vuelvo a presentar. Nos dan una lista, pero no necesariamente tiene que ser esa lista. Si ustedes quieren escoger otro decreto o otra norma que trate el tema educativo, lo pueden hacer. Pero la idea es que cada uno de ustedes tome 2 y entre todos vayan diligenciando el cuadro sinóptico y vayan colocando
cada uno de ustedes tiene que colocar mínimo 2 filas dentro del cuadro sinóptico, es decir, de los 2 decretos que seleccionaron. ¿Sí me hago entender? La idea es que si el grupo alcanza, pues pueda tener la mayor cantidad de decretos posibles, es decir, no que escojan los mismos decretos, sino que cada grupo pues pueda, no sé, si son 6 estudiantes, pues hayan 12 decretos. ¿Sí me hago entender? ¿Para qué? Para que tengamos un análisis más amplio de la normatividad, porque pues si, no sé, yo escojo la 1115 del 94, o sea, la Ley General de Educación, y mi compañera escoge la misma, obviamente vamos a tener diversidad o diferentes puntos de vista, pero lo ideal es que podamos hacer una globalidad del estudio de la normativa, es decir, que cada uno pueda aportar desde una ley distinta, porque pues así como vamos a tener desencuentros dentro de lo que vemos en cada una de las normas, pues también vamos a tener muchos encuentros. No sé si te queda claro. Charik. Listo, comprendí, maestro. Gracias. ¿Sí? Bueno. Elizabeth. Hola, profe. Una cuestión. Resulta, pues yo ya escogí dos leyes de las que habían en la lista, pero ahorita me generó la duda cuando dijiste que hay que cotejar con situaciones reales, ¿sí me entiendes? Yo ahorita, pues como todas las materias como que se conectan entre sí, puedo juntar un proceso que se está llevando a cabo en la Procuraduría y las leyes que ellos ahorita, porque no están en la lista, digamos que ellos se la pasan en la Procuraduría todos los días, pero no tienen claridad de ciertas cosas y ellos manejan otros conceptos de las leyes. ¿Puedo incluir esas leyes dentro del trabajo? Sí, no habría ningún problema. De hecho, sería muy interesante para que nos podamos complementar, porque las leyes en educación y las leyes de las comunidades indígenas, pues son variadas y se encuentran en diferentes temas, porque estos son temas transversales de la norma jurídica, o sea, esto es cultura, educación, política, gobierno. Entonces, podemos tomar todas aquellas que nos hagan referencia a los grupos étnicos en Colombia. Ok, muchas gracias, profe. Sí, no habría ningún inconveniente. Entonces, el ideal es que tengamos una variedad de normas, que podamos hacer un análisis muy amplio, pero también que tengamos una visión crítica de estos aspectos. ¿Por qué? Porque yo sí considero que los futuros etnoeducadores pues son personas que tienen en sus manos el poder ayudar o coayudar en esa garantía de los derechos de las comunidades indígenas, que como vimos en el contexto histórico, no son garantías que se hayan dado desde el gobierno nacional, sino que son garantías que se han dado a partir de las luchas, ¿sí? Y no han sido luchas muy sencillas, porque, por ejemplo, como pasó en el caso de Quintín Lame, fue una persona arrestada 108 veces. Entonces, no son luchas que no hayan tenido grandes costos de vidas humanas y costos sociales y políticos. Entonces, lo importante es como familiarizarnos con este contexto normativo para poder fortalecer esos procesos dentro de las comunidades. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Esta es más larguita, frente al que vimos. Pues les puedo compartir, no sé si les interese, actualmente hay una película que se estrenó hace poquito en la Cinemateca, no sé si está en otras plataformas, de la comunidad en Verá. La semana pasada hubo un conversatorio sobre las personas que participaron, entonces pues si les genera de pronto interés, ahí les extiendo la invitación en la Cinemateca de Bogotá o en las plataformas donde puedan conseguir la película. ¿Cómo se llama la película? Preguntamos lo mismo con Caterina. La película se llama
Es los Embera, ya te digo, es que ¿Sobre los Embera Catío o sobre cuál es Embera? no, es Embera Chamí. ¿Embera Chamí? Sí, es Embera Chamí, se llama, la estrenaron las Biau Chupea, un grito de silencio de mujeres. Entonces. ¿Y más o menos cuál es el contexto? Si nos puedes compartir. Sobre todo el tema pues todo el tema del clítoris va alrededor de la cultura más que todo es de mujeres. Y todo tiene que ver con el cuerpo, el territorio y la cultura. Y súper interesante. Pues me parece súper chévere, como digamos, como para complementar. Es muy interesante. Entonces ahí es un documental, se llama Biabu Chupea, un grito en el silencio. Tus compañeras te están diciendo que si lo puedes escribir en el chat. Ah, ok, para que ellas lo puedan seguir. Porque, y tú tocas un tema muy importante respecto a la cosmovisión y al pensamiento indígena, y es la conexión que tiene con la tierra y con la misma comunidad, ¿no? Entonces, hay un antropólogo que habla al respecto y él dice que las comunidades indígenas, en diferencia de las comunidades occidentales en los temas de educación, el pensamiento indígena no separa el conocimiento material del conocimiento intelectual. Es decir, que cuando ellos van a la chacra, por ejemplo, a sembrar o cultivar, no quiere decir que no estén haciendo producción intelectual, como pasa en la cultura occidental, donde sí se separa el tema de la producción intelectual con el tema de la producción manual, ¿no? Entonces nosotros vemos que una cosa es hacer oficios y otra cosa es el trabajo de sentarse a pensar y construir nuevo conocimiento, por ejemplo. Entonces las comunidades indígenas no lo ven así. Y desde ahí ya partimos en una diferencia muy importante de la forma no solo de pensamiento, sino también de conocimiento y de aprehensión del conocimiento. Y es por esto que se genera la discusión con la estandarización la estandarización de la evaluación de la etnoeducación, ¿sí? Que es el conflicto y que se dice que ha sido como la derrota del decreto 804 de 1995, porque cuando se expide esta ley 715 de 2002, lo que se hace es quitarle esa autonomía al entrar a evaluar a las personas con una forma de conocimiento distinta, una forma de aprendizaje, una metodología de aprendizaje distinta, de la misma forma en la que se está evaluando una persona que se encuentra en la ciudad. Entonces, eso que tú tocas es sumamente importante. No sé si alguien más tenga algún comentario. Como una sinopsis de YouTube. Ajá. Para que la vean. No sé si está en plataformas, digamos que yo la vi porque estaba acá en Bogotá y en la Cinemateca, y gracias a Dios pues pude entrar a las charlas y todo. Pero ¿y todavía está? ¿Tú sabes? En la Cinemateca, sí, en la Cinemateca todavía está, y creo que esta semana que viene se van a llevar a cabo otras charlas en la Cinemateca y en otros espacios culturales con las mujeres que los protagonizaron. Entonces, para las personas que les interese. Muchas gracias. Yo también estoy en la zona de Bogotá, entonces me parece muy interesante. ¿Alguien más? Sí, es verdad, para los que no están en Bogotá. Qué envidia. ¿Alguien más tiene algún comentario de lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Estás en Cartagena? Sí, muy difícil. Muy difícil, Charik. ¿Alguien más? ¿Algún comentario al respecto de lo que hemos visto hoy? Así como muy rápido. No sé, por ejemplo, del tema y estos conflictos que se generan con la conceptualización de la educación en Colombia, cómo está regulado, con el tema de la estandarización. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿No?
Entonces, les voy a dejar por el chat mis datos de contacto, aunque ustedes ya los tienen en el foro. Si cualquier cosa quieren comunicar conmigo, y seguimos en contacto. Listo, muy bien. Entonces, bien, súper bien acá, ¿vale? Y el de Skype. Y les agradezco mucho su participación y creo que eso sería entonces todo por hoy. Entonces voy a parar la grabación.